Good morning, bon dia, buongiorno, bonjour, guten Morgen. Estamos aquí compartiendo estas 22 jornadas internacionales de patrimonio industrial y nos sentimos muy complacidos con vosotros de poder reflexionar y poder comentar algunos aspectos que nos ocupan y nos preocupan en relación con el patrimonio de la industrialización. En este caso, la idea general de la presentación está basada en 5 temas con una conclusión final. Hablar de la descarbonización, más precisamente de la descarbonoización, porque estamos intentando plantearnos un objetivo urgente de neutralidad de carbono para dentro de unos años y adecuar lo que es nuestra actividad cotidiana con lo que representa el cambio climático. En este sentido, y hablando de patrimonio industrial, estamos en una tesitura, en una situación en la cual la transición energética y ecológica en Europa ocupa un papel muy importante en nuestras actividades como personas que tratamos de sensibilizar a la población sobre la conservación, la preservación y la valorización del patrimonio en su aplicación en el territorio, en programas de desarrollo local y regional que tengan como objetivo la creación de riqueza y bienestar para las personas, de nuevos trabajos, de nuevos empleos, de aplicar una utilidad práctica a estos valores históricos, simbólicos, culturales que tiene los testigos e iconos de la etapa de industrialización de estos 150 últimos años. En segundo término, comentaré brevemente el tema o el papel de Asturias y en el contexto de las regiones de antigua industrialización de Europa, más particularmente de las regiones mineras y los paisajes eléctricos en Europa. En una situación en la que nosotros planteamos el pasar del fatalismo, de un fatalismo tendencial, viendo estos problemas y esta situación compleja que en este momento nos asola a todo el mundo, como es la preocupación y la lucha frente a la pandemia COVID-19, pero también esperanza en una situación en la que se convierta este reto en una oportunidad y que se vuelva a resituar el Estado como papel central, lo público, en apoyo de los más desfavorecidos, de la protección sanitaria, de la educación, del bienestar social, de la atención a nuestros mayores, de la atención al campo, a todos los sectores que se han convertido en principales, pero también ese papel de lo público de lucha contra la desigualdad, de atención y lucha contra el cambio climático a un aspecto muy importante, que forma parte de nuestra vida cotidiana y forma parte también de nuestra memoria del trabajo y del lugar, cuál es el patrimonio industrial. En este sentido, refuncionalizar, dar nuevos usos, reutilizar el paisaje como patrimonio y el patrimonio como paisaje se convierte en una tarea fundamental. Y una de las conclusiones que comentaré será el proponer y el establecer estrategias que vayan de lo local, de nuestros problemas locales, del tema del caso concreto en nuestra ciudad, en nuestra región, a una estrategia y a un foro internacional que en nuestro caso y a través del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, del TICI,
o de otras entidades suprarregionales, podamos establecer un foro, un mecanismo de estrategia en el cual se seleccione aquello más importante con sus valores históricos, con sus valores de memoria, se hagan proposiciones a las autoridades locales, a las autoridades europeas, para incluir el patrimonio de la industrialización en el Pacto Verde Europeo, en esos convenios justos para la transición, que nos hablaban en otras ponencias desde el punto de vista de las empresas, de la administración local, de la política en concreta, pero el patrimonio y el ámbito cultural, en este caso, conforma también un factor importante social y económico para establecer un avance en la mejora de nuestras condiciones de vida, en la perspectiva de futuro, para transmitir a las generaciones futuras lo que ha sido la historia del trabajo de sus padres y de sus abuelos, cuyo testimonio, eso que vemos como iconos de la memoria industrial, los castilletes de las minas, los torres refrigerantes de nuestras centrales eléctricas o de nuestras siderurgias, todos estos aspectos de patrimonio edilicio que sobresalen representan y simbolizan un componente que en las escuelas, en las universidades, en la vida social a través de las asociaciones y de las instituciones y de las universidades puede establecerse la formación y la información suficiente para que nuestra sociedad sea consciente de que en minutos podemos destruir y derribar lo que ha costado erigir y construir en decenas o centenares de años de historia. Que no ocurra con el patrimonio industrial lo que ocurrió con los monasterios de patrimonio religioso, con los castillos, el patrimonio militar, con los palacios, el patrimonio de la nobleza, pero el patrimonio más popular, el que afecta a empresarios, técnicos, trabajadores, al que afecta a sus familias, a la sociedad en su conjunto, está representado en este caso por el patrimonio industrial, un objeto de la memoria colectiva, unas huellas que la revolución industrial ha dejado en nuestros territorios y que no deben ser solo un elemento nostálgico o una reliquia, sino también un recurso muy potente para el desarrollo local y regional. Hablamos de descarbonización en este proceso de transición ecológica y energética y tratamos también de estas estrategias de actuación en las cuales lo primero es saber lo que tenemos. Realizamos inventarios en nuestras regiones, en nuestros países. Dentro de esos inventarios, ¿cuál es lo más importante para concentrar los recursos económicos que cada día son más escasos y más selectivos en aquellos bienes que se conservan, como comentan los franceses siempre, en bienes nacionales? Es decir, que pueden estar en un pueblo recóndito, alejado, muy pequeño, pero que tienen valores que implican a todo un país, a toda una población en un proceso de apropiación social, porque sienten algo suyo que forma parte de la cadena de valor de un territorio, de ese ADN que es el patrimonio industrial y el paisaje, una construcción social que lleva valores testimoniales, una representatividad y una singularidad en sus tipologías constructivas, arquitectónicas o tecnológicas, que tenga vigor y autenticidad, que se integre y no se aísle, es decir, que no sean chimeneas aisladas o una torre refrigerante aislada, sino que ofrezca ese relato para que las generaciones futuras entiendan qué es lo que se hizo allí, qué era lo que hacían los hombres, las personas y las mujeres, el verdadero patrimonio, los que hicieron funcionar las máquinas, las herramientas, los productos que luego van a lugares distintos y distantes, ese patrimonio con sus valores históricos, tecnológicos, artísticos o territoriales. En este proceso de descarbonización
El sector de carbón, y hablamos en Asturias, en una actividad en la que yo estuve vinculado muchos años, en la empresa Unosa, Hulleras del Norte. En aquel momento trabajábamos 23.000 personas en la empresa, solo en una empresa, que afectaban a cerca de 200.000 personas en su incidencia directa, indirecta y relativa en nuestra comunidad asturiana. 50.000 personas trabajaban en el año 60, 30 años más tarde quedaban 20.000, en este momento hay alrededor de 1.000 mineros, de los que 750 pertenecen a la empresa Unosa, a esa empresa que contiene múltiples historias con historia, al igual que otras zonas que no son la cuenca central asturiana, el área central, donde en un radio de 25 kilómetros vivimos 800.000 personas. Están las cuencas de Narcea, de Tineo, están otras zonas de tradición de minería importante ligada con el carbón en forma de azabache, tan ligado al Camino de Santiago, aquí en las cercanías de Gijón, donde estoy hablando, en Villaviciosa, y otras actividades mineras que no son exclusivamente del carbón, del hierro, del oro, como nos comentaban estos días pasados en otras ponencias. Por otra parte, esta situación de declive del sector carbón está motivada en este momento por unas medidas políticas y de actuación ligadas a la transición energética y ecológica en Europa. Desde el 31 de diciembre de 2019 han cerrado todas las minas de carbón. También afecta a las centrales eléctricas, aquellas que utilizan el carbón como materia prima para producir electricidad. Aquí en estos datos vemos que la demanda en estos momentos del año 2017 al 2018, los últimos datos estadísticos publicados con rigor en SADEI, tienen una ligera baja del 0,56%. La generación neta de electricidad tiene un bajón también relativamente notable, que es del 8,60%. Sin embargo, vemos cómo lo que representa el carbón ha bajado casi un 26% y que en el 2019 prácticamente, como comentaba, estará a cero. En la energía hidráulica, sin embargo, tiene un aumento notable del 127%, ya que aquí en nuestra región las centrales eléctricas, hidroeléctricas, cuyo origen es el agua, el elemento motriz, tiene un factor notable, como comentaré, y representan también un aspecto muy importante dentro del patrimonio industrial, donde combina el arte, la ingeniería y la arquitectura, sobre todo a partir de la construcción y de la intervención de los arquitectos ingenieros Joaquín Vaquero Palacios y Joaquín Vaquero Turcios. La producción de electricidad en Asturias, a partir de la fuerza motriz del agua, data de 1917. La producción eléctrica a partir del carbón es más reciente, pero representa una actividad que tiene más de 150 años de presencia en un lugar donde lo negro del carbón se combina lo verde de una naturaleza extraordinaria y exuberante y con el azul del agua del mar Cantábrico que tenemos al lado, lo que combina unas características muy importantes para entender los paisajes de la industrialización en nuestra comunidad. Paisajes de la industrialización que tienen también la presencia de 7 museos industriales y técnicos relacionados con actividades distintas. Algunas de ellas las hemos comentado aquí, otras se expondrán en estas jornadas relacionadas los museos con la minería del carbón, con el ferrocarril, con la siderurgia, con otras actividades, el Museo Marítimo, que contempla también elementos etnográficos, pero también elementos productivos en algún caso, y cuyos testimonios patrimoniales representan un hito y un factor muy potente de desarrollo local, con vertientes relacionadas no solo con el turismo industrial, sino también como esa conversión del museo, que es un reto pendiente,
en eje de actividad, en palanca de programas de desarrollo local, de generación de actividades para dinamizar el territorio. Tenemos un patrimonio natural extraordinario, un patrimonio cultural muy notable, con varios elementos que son patrimonio de la humanidad, patrimonio universal de la UNESCO, como es el prerrománico, todo lo que representa del siglo IX, el siglo VIII al siglo XI ya, en Asturias, y luego el románico, que también es un elemento muy importante, y ese factor del patrimonio natural y cultural se relaciona con el patrimonio industrial. No es casual que nosotros, como INCUNA, sea el acrónimo de Industria, Cultura y Naturaleza, porque solo en la interrelación de los patrimonios podemos tener una importancia y una masa crítica suficiente, no solo de comprender y de entender y ofrecer un relato a la población de que ese patrimonio simboliza muchas historias con historia, sino que sea una seña de identidad y también un elemento de autoafirmación para acometer programas en su valorización. Programas que, como en todo el patrimonio industrial, en cualquier comunidad, en cualquier lugar del mundo, necesita primero su conocimiento, su conservación de aquello más significativo y más importante, basado en inventarios y en registros selectivos, donde profesionales de diferentes materias den sus aportes para centrarnos en aquello que a nivel simbólico, histórico, práctico y cultural sea más importante. Se necesitan medidas de protección legal efectiva donde se garantice que cualquier elemento antes de ser derribado necesite los informes previos para justificar esa actuación, la apropiación social o conversión en algo propio del patrimonio por parte de la población y sus programas de valorización. En este momento tenemos una cantidad muy importante de recursos económicos que en este momento, a través de los fondos de la Unión Europea para la descarbonización, se aplican en diferentes regiones y diferentes materias. Estos fondos, que marean por su cantidad, 4.276 millones, tienen también el complemento por otra financiación de convenios de transición justa, de planes de la minería del carbón, como veis, pero sobre todo son una oportunidad también para incluir a la preservación y a la conservación de estos objetos de grandes dimensiones, en algunos casos, de un patrimonio vulnerable o complejo, como es el patrimonio industrial, en programas de desarrollo local y regional, donde la conservación tenga un componente social, económico y cultural importante. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Sufrimos en el patrimonio como industrial un elemento, un aspecto que no debemos olvidar. Es la actividad industrial una agresión del hombre a la naturaleza, al paisaje. Las centrales térmicas de origen del carbón, las siderurgias, las industrias electrointensivas, con una particularidad muy notable que tenemos en Asturias en ese sentido y necesitan un tratamiento específico de financiación por parte de los estados, esta actividad genera alteraciones en el paisaje, en la estructura social ahora que se cierra y que termina su ciclo histórico y que va a afectar y está afectando a la organización del territorio. Tenemos que plantearnos nuestra reconversión o nuestra restauración, rehabilitación y refuncionalización o nuevos usos en diferentes perspectivas, en estos lugares y en este patrimonio que son objetos, como decía, de grandes dimensiones, muy complejos, donde el hierro, la piedra, la madera, el vidrio ocupan aspectos fundamentales en su tratamiento para la conservación, el saneamiento paisajístico y medioambiental de descontaminación de estos terrenos, pero representan también una oportunidad por ser elementos muy flexibles, polivalentes para realizar actividades en ellos, porque ocupan grandes espacios, tienen estructuras
que pueden servir para finalidades muy diversas. Nada en el mundo es más bello que una central eléctrica en funcionamiento, nos decía Marinetti hace muchos años. No me voy a extender en las consideraciones de lo que representa el patrimonio eléctrico en nuestra comunidad y en toda Europa, donde tenemos un programa que estos años hemos realizado con el Politécnico de Turín o con la Universidad de Córdoba en Argentina, que han trabajado aquí con nosotros. Comento y propongo la consulta de este libro, Patrimonio y Paisajes Eléctricos, que hemos editado en estos años, y es el resultado de 3 años de trabajo analizando casos y métodos concretos. Hemos hablado de la central de Grandas de Salime, que está en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial en España, de la térmica de Proaza, arte, ingeniería y arquitectura, donde el propio arquitecto ingeniero diseñó las turbinas en el caso de Proaza, que vemos aquí, pero estamos hablando de regiones de antigua industrialización, de las posibilidades y de límites que tienen los programas de preservación del patrimonio, pero que en todo caso exigen, como comento aquí, programas iniciales de demostración, donde la inversión pública en un primer aspecto sea fundamental y que luego, posteriormente, en su gestión, entre la iniciativa privada para formar aspectos mixtos a través de fundaciones, de patronatos, de empresas, como decía, de capital público y privado, y diferenciemos esta fase inicial que debemos aprovechar con el Pacto Verde y con los fondos de transición y los convenios de transición justa para planeamiento de espacios patrimoniales, saneamiento de los territorios, seleccionar los hitos, iconos más importantes, aquellos que por su importancia, por su singularidad, por su agrupamiento, por la creación de una marca, por establecer esos mecanismos de participación con la sociedad civil, por su accesibilidad, que podamos llegar a ellos y podamos ofrecer su valorización claramente, y por su sostenibilidad, tengan factibilidad, posibilidades de ser realizados con éxito. Financiación para proyectos resolviendo necesidades concretas de la población, no inventando unas nuevas, y en ese sentido tratar de que haya un proceso social de apropiación en un planteamiento que yo llamo de Open Heritage, abrir el patrimonio a la sociedad en esta propuesta de avanzar en un proyecto y foro a escala europea, porque los recursos son escasos, la manera de viabilizar el patrimonio industrial está estableciendo acuerdos y redes de trabajo en todos los temas, no exclusivamente en el turismo. Reutilizar el patrimonio es también un elemento clave para los llamados territorios inteligentes, que necesitan estructuras coherentes de gobernanza en el territorio, compromisos de cohesión y desarrollo social, y nos planteamos muchas veces este dilema en el que estamos. Los que reflexionan demasiado no actúan, y a veces los que actúan o los que actuamos demasiado no reflexionamos lo suficiente. Habrá que encontrar ese punto intermedio que nos permita aprender, avanzar y aplicar estas enseñanzas compartidas de estos 130 ponencias que tenemos aquí, de otras muchas que realizamos frecuentemente, tratar de avanzar en una guía para transformar, una guía para la acción, transformar nuestras vidas, nuestros territorios, nuestras historias para mejor y tener una realidad mucho más amable y más condescendiente para nuestros hijos. En este sentido, 3 aspectos fundamentales. Vamos del negro al verde, hacia ese New Deal, hacia una nueva época en el patrimonio industrial, pero con unos aspectos. Necesitamos pasar de los estudios de caso y establecer cada vez más estudios comparativos, estudios transregionales, donde demos importancia cada vez más a los estudios de memoria en su relación con los estudios del patrimonio. Y establecer, por eso planteamos esta propuesta, estrategias para la acción en el patrimonio de la minería del carbón, que es la más afectada de toda la minería en general, del patrimonio eléctrico, del patrimonio industrial, en este proceso de transición justa para nuestro patrimonio industrial y dar
un futuro para nuestro pasado. Gracias y seguiremos compartiendo con los ponentes de diferentes países y lugares estas experiencias que confiamos que sean útiles para todos.